La tesis que está manejando ahorita el gobierno es que no es un acuerdo con el FMI, sino es un crédito que no tiene nada que ver, pero es un acuerdo que no se radica como un acuerdo. Y también están negando el tema de que no es que se está adquiriendo deuda para pagar deuda. Usted lo recordó ayer, la posición, por supuesto, de su persona y también de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Nos puede contar un poco más con respecto a ello? ¿Cuál es la posición que se tiene hasta el momento? Tomando en cuenta que también se presentó una moción para que se declare inconstitucional este acuerdo con el FMI. Claro, o sea, partiendo, yo creo que ese es el primer punto de donde comienza el análisis. Mire, la Constitución de Viena de 1986 es muy clara, que habla sobre el derecho de los tratados internacionales. Y ahí claramente se especifica que para que exista un tratado internacional, primero, ¿qué debe existir? Debe existir dos organismos, en este caso, pues un Estado y una organización internacional. En este caso, el Fondo Monetario Internacional es una organización adjunta creada en una reunión de las Naciones Unidas de Bretton Woods, 1944. Por allí no hay donde perderse. Es decir, si usted firma entre dos organizaciones, cualquier cosa, independiente de qué nombre le ponga, como le ponga un crédito SAF, que es el que le han puesto en esta ocasión, nosotros estamos hablando de un tratado que obliga a el Estado ecuatoriano cumplir con lo que demanda la Constitución. Eso por un lado, es decir, le van a buscar la quinta pata al gato, pero definitivamente es un tratado internacional que además está comprometiendo importantes recursos cuya responsabilidad futura es del pueblo ecuatoriano, no de un gobierno. Este gobierno terminará sus funciones en el año 2025 y nosotros quedaremos endeudados hasta el año 2028 por $4.000 millones más. Y hay que tomar en cuenta que en el año 2017, si vemos los registros, creo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional por parte del Ecuador no llegaba ni a los $250 millones. Hoy por hoy, con este nuevo crédito, tenemos más de $12.000 millones en deuda. Esto por un lado. Por otro lado también, ellos nos dicen, me refiero al ministerio o al señor ministro de Economía, que la tasa de interés es una tasa muy baja, un 5%. Pero lo que no nos cuenta es que al ser el país, el Ecuador, un país de alto riesgo, ellos manejan un criterio sin una definición concreta, es muy relativa en función del día y la hora que están haciéndole su cálculo. Pero aquí vienen las famosas recargas y las sobretasas. Esto, en este caso particular, nos sube el crédito a un 8%. ¿Qué significa? Eso no se dice. Eso no se dice. Y nosotros lo sabíamos porque lo investigamos, porque hicimos varios pedidos de información, porque fíjese en nuestro informe cuántas personas vinieron a comisiones generales, expertos, y obviamente esto era importante para tener toda esta base, toda esta información, porque yo no encuentro dónde está la reserva de una información, porque si usted pidió un crédito a nombre del Ecuador como gobierno ecuatoriano, es simple decir, mire, hemos pedido tanto dinero, este es la tasa, vamos a utilizar este dinero para aquello. Entonces, cuando usted no recibe información directa, en el caso pues de este proceso de fiscalización que nosotros realizamos, es como que estar descubriendo lo que te dijeron, pero oficialmente no te lo han confirmado. Es decir, tenemos en este momento un aumento de las tasas que prácticamente lo ponen al Ecuador como el quinto país más endeudado frente al Fondo Monetario Internacional. Estas recargas o sobretasas suben el coste de este préstamo prácticamente en un 40 y pico por ciento, 46%, si no me equivoco. Es decir, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, tiene la obligación de decirle
a través justamente del 418 y el 419 de la Constitución, decirle al pueblo ecuatoriano, y aquí estamos los representantes del pueblo ecuatoriano, que somos la Asamblea Nacional. Decirnos, señores, esto es lo que vamos a hacer, necesitamos obviamente su aprobación. Esto no se dio. Entonces, usted no me puede decir que simplemente, como lo llamó usted al principio de la entrevista, un acuerdo de 4.000 millones de dólares, perdóneme. Yo creo que no juguemos con la inteligencia. Estamos hablando de una cantidad importantísima para el Ecuador. Entonces, yo no puedo llamarle un acuerdo a un informe o simplemente un acuerdo a un sinnúmero de condicionamientos que hoy por hoy le han quitado soberanía económica al país. Porque, a diferencia incluso del nefasto gobierno de Moreno y del nefasto gobierno del señor Lasso, que también comenzaron con la época y la era de los préstamos con el Fondo Monetario, de los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional, allí no habían esos tácitos condicionamientos que para recibir el saldo de dinero que nos queda, tenemos que cumplir con ciertos condicionamientos que ellos lo han puesto, expreso tácitamente en el acuerdo. Si no los cumplimos, pues simplemente no money. Y que fueron, en este caso, estos acuerdos, el principal detonante cuando fue los paros en la época de Lenín Moreno, sobre todo en el tema de los combustibles. No se explica, porque sabemos muy bien que de alguna manera u otra el pueblo puede salir perjudicado. En ese aspecto. O sea, el pueblo al final va a salir perjudicado. Es que, por supuesto, esto ya compromete todo lo que es salud, todo lo que es educación, incluso el tema que hoy por hoy más preocupa a la ciudadanía, que es seguridad. Bueno. Nosotros, al perder nuestra soberanía económica, es decir, ya no podemos decidir para recibir este dinero, ya no podemos decidir sobre en qué es lo prioritario para invertir. ¿Es eso justo? ¿Es eso correcto? ¿Es simplemente un acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el fondo que no es necesario que lo conozca el pueblo ecuatoriano? ¿No es necesario que lo conozca a la Asamblea a través, justamente, esto es mandatorio a través de la Constitución? Pero vamos también un poco más allá. Recuérdese que a finales de mayo, cuando vino el ministro y se presentó para justamente informar a la Asamblea Nacional, al pueblo ecuatoriano, a través de la Asamblea Nacional, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, el 80% de esa presentación fue de su plan económico, que nada tenía que ver con el acuerdo. Es de allí que surgió la solicitud por parte, entiendo, de la asambleísta Garzón, de que se realice este proceso de fiscalización a través de esta mesa legislativa. Pero también ese mismo día se dio esta resolución, recuerde usted, en la cual me parece que es la 290, la resolución 2023-2025-039, en la que le obliga al Ministerio de Economía a entregar toda la información, incluso materializada, certificada, y no lo entregó. Es decir, allí ya cuando hay una expresa resolución por parte de la Asamblea Nacional hacia en este caso, este funcionario público, y no lo cumple, ahí ya tiene una vasta causal de incumplimiento, que incluso es uno de los motivos por los cuales también el señor se ha recomendado su juicio político. Es decir, ¿por qué se oculta la información? ¿Qué es lo reservado? Más aún cuando estos 1.000 primeros millones que ya se desembolsaron, preguntamos, ¿dónde están esos 1.000 millones? ¿Qué se hicieron? Nuevamente no teníamos respuestas claras. O sea, si usted recibe un préstamo del banco que le dan $10,000, usted dice, mire, 1.000 pagué la pensión de mi hijo, 200 compré en este otro, lo otro pagué la deuda. Perfecto. Acá, ¿qué ellos hicieron? Había una deuda que no la transparentaron desde un inicio, sino que nosotros, a través del proceso de fiscalización, lo determinamos,
que tenían que pagar de manera urgente, que eran 800 millones de un préstamo express que le dio la CAF por el lapso de un mes. Entonces tenían que pagarlo y para eso sirvió. Es decir, pagaron de esos 1.000 millones, pagaron 800 millones de la CAF. Entonces, deuda para pagar deuda. Deuda para pagar deuda. Ahora, claro, Es la tesis que mantienen eso. Claro, nosotros preguntamos, ok, ¿y en qué gastaron esos 800 millones de la CAF? ¿Verdad? Porque para eso gastaron. Entonces, no supieron, obviamente las respuestas siempre fueron muy genéricas para el plan anual de inversiones. Ok, ¿en qué específicamente? No, para amortización de deuda. Aquí teníamos la tabla que nos dieron, que usted no va, prácticamente se queda en las mismas. Entonces, básicamente ha existido un proceso poco transparente. Mire, aquí tenemos, ¿no? Cuando vemos descripción del concepto de los 1.000 millones. Prepago de operación de liquidez, 800 millones. Le queda por asignar presupuestario, ¿no es cierto? 200 millones. Ellos desglosan estos 800 millones en programas de proyecto para el presupuesto anual de inversión. 235 millones. Ok, ¿qué? No lo sabemos. Luego dicen programa de preservación de capital, 450 millones. ¿Sabe qué significa eso esto es muy eufemístico? En cristiano. En cristiano es amortización de la deuda. En otras palabras, ¿qué es? Poner este dinerito en un banco para que sea garantía de la deuda que tenemos ahí. Es decir, ¿esto a quiénes sirven? A los acreedores. Y pone por asignar 114 millones. Es decir, con las urgentes deudas que tiene el país, en salud, en educación, ellos todavía no saben qué hacer con 114 millones, .9 de los 800 millones que dicen que ya han... perdón, estoy mal. De los 800 millones que se entregó a la CAP, pagaron 235 millones de esos 800 de la CAF, para lo que yo le digo, y 114 todavía no saben en qué asignar o no pueden decirlo. Y obviamente queda un presupuesto, un remanente que no nos explican, pero ya no hay el dinero. ¿Cómo usted me explica que no hay dinero para las diálisis? ¿Cómo usted no me explica que no hay dinero para todos los problemas que vemos en el cotidiano? Seguridad. ¿Ya? Seguridad. Entonces, ¿es justo o no es justo que esta mesa legislativa pida transparentar? Entonces me dicen, no, esto no es un tratado internacional, no sé entonces con quién firmaron, porque si un Estado firma un papel cualquiera con una organización internacional, se rige bajo la normativa internacional, porque el día de mañana vamos a pensar un poco en lo contrario. ¿Qué pasa si el Ecuador incumple con sus obligaciones? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? La multa, las sanciones. Sí, pero ¿qué hace? ¿A quién acude? ¿Qué dice? ¿En qué se sustenta el Fondo Monetario Internacional? Dice, no, acá yo tengo una firma que está sustentada en este acuerdo de Convención de Viena de 1986 que habla sobre los tratados. Y ahí sí va a ser válido. Es decir, para lo que nos conviene en nuestro caso, para justificar el no haber acudido y consultado y cumplido con lo que demanda la Constitución bajo el artículo el 418 y el 419, simplemente ellos quieren justificar el no haber este incumplimiento. ¿Qué nos dice el 418 y el 419? Dice que estos artículos imponen la obligación del señor presidente de la República de manera inmediata informar a la Asamblea Nacional sobre los tratados que suscriba e indicar de manera precisa el carácter y el contenido de este tratado. Simple como aquello. Está bajo la normativa. Está bajo la normativa. Lo importante sería saber por qué no se ha transparentado ello al no dar un criterio de que sí, señores, es un acuerdo con un organismo internacional, no un simple crédito. Como le menciona la tesis que se mantiene y se mantendrá, porque, como lo mencionaba, ¿no? También existe esta recomendación para que se dé un juicio político en contra de él. Pero además hay algo que creo que es importante destacarlo, y
es lo siguiente, mire. El gobierno ecuatoriano incumplió lo determinado en el artículo 290, numerales 2 y 3 de la Constitución, que está relacionado a lo que se refiere con el endeudamiento público. ¿Qué dice la Constitución de la República del Ecuador? Impone como requisito que toda deuda pública que se contraiga, primero, no afecte a la soberanía del país. Segundo, a los derechos, al buen vivir y a la preservación de la naturaleza. Y esto que se define exclusivamente, que se destine los fondos que usted recibe en un préstamo, la Constitución lo exige y lo demanda, que estos fondos se dirijan directamente y exclusivamente a programas y proyectos de inversión de infraestructura, y lo segundo más importante, que tengan capacidad de pago. O sea, ¿cómo me explica usted que si el mismo Fondo Monetario Internacional le dice al Ecuador, estás en recesión o tu crecimiento es casi nulo, está en el 0.8%, a pesar de que el Banco Central sea mucho más optimista, le pongan 1.2%, pero el mismo fondo dice, tú no me puedes pagar dinero, no tienes capacidad de pagar. Y la única manera que tú me pagues es cumpliendo con estos condicionamientos que yo te pongo en el acuerdo. Si tú no lo haces, no vas a recibir más dinero. Fruto de esto ya tenemos el alza del IVA, 3 puntos más, tenemos el tema de los subsidios de los combustibles, y se viene mucho más. Entonces nosotros, como primero, y esto está clarísimo, la gente se asusta y dicen, no, miren esta injerencia de la Asamblea Nacional al declarar ilegítima. ¿Qué es algo ilegítimo? Que carece de legitimidad, pues en este caso, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con lo que dice la ley y la Constitución. Ahora, tenemos que ser muy claros. Nosotros, como primer poder del Estado, no podemos decir pague o no pague. ¿Quién tiene esa potestad? Únicamente es el Ejecutivo. Acuérdese usted en el año 2007, en el gobierno del presidente Rafael Correa, él tomó esa decisión legítima de no pagar la deuda y privilegiar las necesidades del país, de la gente, del pueblo. Y luego, pues, obviamente tendríamos que cumplir, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Aquí de ninguna manera se está diciendo no pague, en otras palabras, o coloquialmente, hágase loco. ¿Ya? Yo quisiera hablar sobre los caminos, o sea, sobre lo que se viene. Ya está hecho el informe, tiene que presentarse al Pleno. De cierta manera, como estaba yo con la asambleísta de cierta manera, al haber sido el Pleno mismo quien pidió que se haga un informe sobre este caso, habría como los votos suficientes, 70 votos para aprobarse. Una vez aprobada esta resolución, ¿cuál es el camino? ¿Demandar la inconstitucionalidad en la Corte? ¿O cuál sería el camino? O sea, ¿cuáles son los pasos que se vienen? A ver, en lo que respecta a la Asamblea, nosotros en este momento ya notificamos, informamos al señor presidente de la Asamblea sobre la aprobación, que dicho sea de paso, creo que es importante. Fue aprobada con 8 votos a favor y una abstención, ni siquiera en contra. ¿Okay? Esa abstención creo que ni siquiera intervino, ni siquiera tuvo, creo que, la fuerza o la contundencia para rebatir los elementos de este contenido. Es decir, con esto no es que es un capricho de un movimiento político. Aquí justamente han estado representantes del Pachacutic, de Construye, del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, y en el caso de la abstención de Avance. Pero en todo caso, una vez enviado esto al señor presidente, el señor presidente lo entiendo que debe agendarlo en el Pleno. Una vez que el Pleno pues lo aprobará o no aprobará el informe, y obviamente si lo aprueba, eso tendrá que ser enviado al CAL. El CAL tendrá que aprobarlo y a su vez, si se aprueba, el CAL tendrá que enviarlo ya a la Comisión de Fiscalización, y pues allí es donde ya se determinará la pertinencia o no tanto de la recomendación de ilegalidad
como en el caso del juicio político. ¿Fiscalización maneja también el tema de lo inconstitucional o no? No, fiscalización maneja el tema del juicio político. Ya, pero ni tema del acuerdo de declararlo inconstitucional tiene que ir a la Corte. No declararlo inconstitucional. En esto quiero ser muy técnico, porque obviamente a lo mejor vamos a incurrir en un tema que nos pueda meter en mayores problemas. Básicamente, lo que nosotros queremos decir, o la recomendación básica en concepto, es que, primero, el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional violenta el contenido y núcleo duro de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial el derecho a la salud, trabajo, cultura, a la seguridad social, a la progresividad y a la no regresividad de principios y derechos contenidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano en materia de derechos. 2. La Asamblea Nacional debe activar los mecanismos constitucionales disponibles para demandar esta inconstitucionalidad por la forma y el fondo del acuerdo. Es decir, cuando nosotros, obviamente, como Asamblea, demandamos la inconstitucional, nosotros no somos la Corte Constitucional, pero ya obviamente tenemos que informar a la Corte Constitucional para que ellos son los que tendrán que determinar si hubo una... Nosotros aquí somos fiscalizadores, no somos ejecutores ni tampoco vamos a ordenar a nadie de que pague o no pague, pero mucho cuento es que cuando un fiscalizador le dice a usted, oiga, usted no hizo las cosas de manera correcta, aquí hay ilegalidad, aquí hay ilegitimidad y aquí hay inconstitucionalidad. Yo creo que esa es una llamada a la atención, porque si a pesar de eso usted no toma las medidas pertinentes, porque hasta el momento hemos recibido apenas una cuarta parte de ese dinero, pero independiente del tema legal, técnico, jurídico, para mí, en lo particular, más alarmante es que vamos a continuar en qué vamos a continuar invirtiendo o gastando, vamos a decirlo, este dinero. Nosotros lo que obviamente en nuestra recomendación está el solicitar al directorio del Fondo Monetario Internacional también para que elimine o condone o perdone esas famosas sobretasas o recargas que le viene cobrando al Ecuador, justamente por, como ya lo había yo mencionado, ser el quinto país más endeudado con este organismo. Pero por supuesto, ¿por qué le cobran el 3% más? ¿Por qué le cobran? Claro, porque usted es un país con pocas posibilidades de pago, pero si es un país con pocas posibilidades de pago, ¿a qué le prestan dinero? Porque ellos saben que ese es el negocio. El negocio es aquí exprimirle en lo que más pueda al más necesitado, porque esto incluso va en contra justamente de los objetivos que tiene planteado en su teoría el Fondo Monetario Internacional en su artículo 1 de su Carta Constitutiva. Es decir, aquí hay una conexión muy clara, pero yo no le culpo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hace lo que tiene que hacer. Ellos no están en realidad muy preocupados de la situación económica, social o de seguridad del país. ¿Cómo lo hacen? Yo les doy el dinero, a mí me presta, es como el ejemplo. ¿Cuáles son los mejores negocios hoy por hoy de un almacén que le vende electrodomésticos? ¿A quién cuando le vende a la persona de escasos recursos? Que nadie le da un crédito, nadie le da un aval, nadie le da una garantía. Y paradójicamente, esos son los mejores negocios. El negocio de estas empresas no es vender electrodomésticos, es darle crédito. Entonces, la televisión que le costó $200, finalmente usted va a pagar $1,000. Y como usted no va a tener dinero, le van a seguir cobrando los intereses sobre lo que hacen las tarjetas de crédito. Para mí, el Fondo Monetario Internacional en este momento emula muy bien a lo que hace una organización financiera de tarjetas de crédito.
cuando usted no puede pagar. A tal punto, creo que usted y yo tenemos gente conocida que dice, he perdido mi casa, he perdido todo, porque estoy con Coactiva y porque nunca pude pagar a la tarjeta de crédito y pagué la tarjeta con más el interés, me refinanciaron y luego me refinanciaron lo refinanciado y finalmente usted se endeudó en $1,000 y no puede pagar $20,000. Eso es más y crudamente la realidad. Y en ese caso, asambleísta, ¿cuándo se propondrá eso ante el Pleno? La asambleísta Pozo nos dice que en los próximos días será que se va a dar a cabo para conocer esta recomendación para que el Pleno tome la decisión. ¿Cuándo tiene establecido? Nosotros, por default, ya informamos, siguiendo el debido proceso. En este momento entiendo que estará, y el presidente de la Asamblea será el que defina, de acuerdo a la agenda que tenga el Pleno, y de acuerdo a la prioridad. Yo creo que este es un tema importantísimo y prioritario. Esperamos que por el país esto sea agendado la próxima semana. ¿Y cree que sea así? Digo, por la urgencia, por la premura, por la importancia del tema, ¿cree que se lo pueda poner para la próxima semana? No depende de ustedes, sino del presidente. Claro, que diga el presidente que no. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así, porque también no descartemos que por las presiones coyunturales, políticas, puedan alargar este proceso. En todo caso, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación ética, moral, y la que nos ha encomendado el pueblo ecuatoriano. Claro, porque en este caso asambleísta todavía está la ministra Palencia pidiendo ayuda a las personas para poder cumplir el tema de los chalecos y seguridad de la policía. No le cuente que tenemos 3 puntos de IVA, dice dinero. Vea, sin intentar cambiar el tema, se nos ha encomendado también a nuestra mesa de transparencia el hacer un seguimiento a el decreto del señor presidente de hace un mes sobre la condonación de deudas a aquellas personas que tienen deudas con entidades del Estado por no más de $5,000. Y miren con cuántos bombos y platillos se presentó esta decisión política necesaria. Incluso nosotros como Revolución Ciudadana habíamos pedido que sea de $10,000. Y lo hicimos incluso en campaña política, en la campaña anterior. Pero nosotros aplaudimos que se dé un tipo de decisiones como esta. Sin embargo, hasta el momento, hace poco, la semana pasada, tuvimos justamente procesos de fiscalización y aquellos potenciales beneficiarios dicen que ni siquiera les han entregado una información o socializado de cómo se puede acceder justamente a este beneficio que tan necesario es. El día de ayer teníamos acá las comparecencias de los distintos representantes justamente de las entidades comprometidas a realizar este pago y no vino una sola persona y nos dijeron a última hora que se excusaban por A o B motivos. Esto le demuestra a usted que simplemente se está tomando muy a la ligera decisiones que son tan sensibles en un momento tan sensible también como lo vive el pueblo ecuatoriano. No se digan estos otros elementos. Yo creo que no somos en este momento la mesa que está encargada de analizar qué se está haciendo con esos 3 puntos del IVA que supuestamente tiene el gobierno la obligación de dirigirlos para inversión justamente en temas de seguridad.